Mis amados hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que su gracia esté haciendo maravillas a favor suyo y a favor de todos los suyos y dentro del ministerio al que el Señor le ha llamado. Siempre es una alegría y es una bendición el poder tener una oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios y tiempos de oración. Lo principalísimo que los apóstoles en aquella memorable ocasión tomaron como prioridad para no tener que dedicarse a atender las mesas, usted lo recuerda, el libro de los Hechos, sino persistir en la oración y en la palabra. Y bueno, estamos aquí con lectura y motivos de oración asignados. No venimos desde la ocurrencia y anhelamos también que la consideración de esta palabra nosotros entremos precisamente en lo que le pertenece a la misma Escritura, más allá de nuestras propias suposiciones, que a veces las traemos. Y creo que es siempre decir que es opinión personal cuando de eso se trata. Vamos a ver el amado capítulo 3 del Evangelio según Juan. Este capítulo que posiblemente en su contenido nos transporta a usted y a mí a nuestros pininos en el camino con el Señor, a nuestros inicios, cuando nos convertimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y luego hemos venido creciendo, formándonos como discípulos y entrando en el maravilloso mar de la santificación. Vamos a ver porciones de este capítulo 3 del Evangelio según Juan, y lo alternaremos con los motivos de oración que nos han sido encomendados en esta ocasión. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Son palabras que tienen una alta significación, ¿no? Desde donde las miremos. Este hombre, Nicodemo, principal entre los judíos, un fariseo, posiblemente perteneciente al Sanedrín, este hombre llega así de noche, amparado por las sombras, para no ser visto, entendemos, de los fariseos, y también para poder aprovechar y disfrutar un tiempo con el maestro, con el rabí al que él había escuchado, había conocido. Entonces él entra y le expresa sus convicciones, ¿no? Y argumentos junto a las convicciones. Has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales que tú haces, a menos que Dios esté con él, ¿no? Este es el razonamiento de Nicodemo. Y le entrega, creo yo, la plataforma adecuada para que Jesús empiece a hablar, tal vez respondiendo al entendimiento espiritual de Nicodemo, que todavía era parcial, ¿no? Él le entregue tesoros, porque Jesús, si usted se da cuenta, no le sigue el hilo, sino que entra directamente con lo que él sabe que iba a ser de gran valor para la vida de Nicodemo.
y por ende también para todos los lectores del Evangelio según Juan. De cierto te digo, o sea, está convencido de esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le entrega aquí un concepto que aparentemente no estaba en boga, o por lo menos no lo vemos en las Escrituras, esto de nacer de nuevo. La pregunta de Nicodemo es una pregunta un tanto extraña, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No estoy seguro de si esto se lo compartí en alguna ocasión, pero hace algunos años escuché una explicación que la daba precisamente un hombre que salió del judaísmo y que se convirtió a Jesucristo. Entonces él dijo, lo que sucede es que en las creencias que alimentaban y que siguen alimentando el fariseísmo, el judaísmo, existía por ahí algo de que un hombre nace de nuevo en distintas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando nace su hijo Aarón, nació de nuevo, y se expresa esa nación, se expresa esta palabra, ha nacido de nuevo. Nace de nuevo cuando se incorpora como un rabí, ha nacido de nuevo. Cuando es una especie de rector, de seminario, digamos, es decir, cuando ha alcanzado un gran nivel en el estudio, en la enseñanza de la palabra, es decir, es un buen rabí, también se le dice ha nacido de nuevo, cuando se casa, en varias ocasiones. Entonces pareciera que Nicodemo, que ya ha cumplido todo eso, se extraña y le dice, lo único que me queda es volver a entrar en el vientre de mi madre. O sea, soy un principal del judaísmo, soy un principal, nacer de nuevo, vamos, Señor. Entonces Jesús le responde ahí, otra vez con este amén, amén, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le dice, Nicodemo, una cosa es nacer humanamente hablando, pero otra cosa es nacer del Espíritu. Y le habla aquí de la necesidad de nacer de agua y del Espíritu, porque sin ello no puede entrar en el reino de Dios. Y yo sé que existen distintas interpretaciones, sobre todo las del bautismo, en esto de nacer de agua, ¿no? Pero en verdad yo sí pienso, me encontré un día con este texto en Ezequiel capítulo 36, que tiene por ahí un poquito de sabor de nuevo pacto, aunque no se lo declara expresamente, me parece, pero en todo caso está hablando de un futuro glorioso. Y en Ezequiel 36, el Señor está hablando de ese futuro y expresa aquí en el verso 25 y el verso 26 lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando de esta agua limpia y del Espíritu Santo que están produciendo novedad de vida. Jesús habla de nacer de nuevo y de nacer de agua y del Espíritu. Entonces lo que yo entiendo es que Jesús está diciendo, Nicodemo, ¿recuerdas haber leído de esto en los profetas? Ha llegado ese momento. Aquí está el gran autor. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es una cuestión indispensable, como usted y yo lo sabemos y lo entendemos. Por eso nos toca a nosotros también el empeñarnos en que la gente con la que tratamos o a la que predicamos la necesidad de nacer otra vez,
traigamos una palabra que venga acompañada de la convicción de que alguien va a nacer otra vez. Recuerde usted que no es una oración la que salva a la gente, es la fe. Es la fe y el arrepentimiento. Esas dos grandes verdades que pronuncia la Escritura, que pronuncia el Evangelio. Arrepentirse y creer para nacer de nuevo. De lo contrario, estaríamos jugando con la eternidad de las personas. No es simplemente decir, Señor, te recibo en mi corazón. No, lo indispensable es creer en Cristo como el Redentor personal y el arrepentimiento. Las dos al mismo tiempo. No necesariamente una primera y otra después. En eso no lo vamos a discutir. Entonces, le dice, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te enredes en buscar explicaciones que no tienen una respuesta clara. Hay cosas que pertenecen a Dios. Dios las sabe. No necesitas entender el cómo. Lo que necesitas aquí entender es que Dios es el que se encarga de esto. Él te puede hacer nacer de nuevo si es que eres limpiado por el arrepentimiento y si es que recibes el Espíritu, que usted sabe es por medio de la fe, como Pablo se encarga de declararlo insistentemente en la carta a los Gálatas. Mucha gente en nuestra comunidad ecuatoriana, como en el mundo entero, por causa de todo lo que sucede con la pandemia, vive trastornos de ansiedad, vive depresión. Y hoy se nos encomienda orar para que el Señor traiga sanidad. Y bendito Dios. Venimos también con nuestros corazones solidarios. Tal vez, Dios Santo, aún a pedir por alguno de nosotros, o tal vez a pedir por algunos de los nuestros, o personas conocidas, pero también las desconocidas, que están viviendo trastornos de ansiedad y de depresión. Y reconocemos que esto es fuerte. Y no nos pavoneamos, Señor, con ínfulas innecesarias. También traemos o nos hacemos vulnerables en este momento y te decimos, Señor, también hemos experimentado en alguna medida una especie de temor. Gracias porque este no nos ha atrapado, si es que no nos ha atrapado. Gracias, Señor, porque el pánico no ha venido hasta nosotros, pero, Señor, a muchos sí. Y la realidad de estos trastornos se hace presente en la mente de muchas personas. Señor, tu hermosa misericordia llegue hasta ellos y tú les des tu paz inalterable y tú los sanes. En nombre de Jesús. Seguimos leyendo Juan capítulo 3. Vamos a ser un poquito más ágiles. Respondiendo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Quizás ahí se está refiriendo a los judíos incrédulos, a los fariseos mismos, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo no creeréis si os dijeren las celestiales? Así que el Señor también decía cosas para la tierra, enseñaba. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y usted puede decir, ¿cómo es que está en el cielo si está en la tierra? Pues que Él es el Hijo de Dios, es que Él es Dios el Hijo, ¿no? El omnipresente Señor, viviendo una realidad plenamente humana aquí en la tierra, pero sin olvidar en ninguna manera su naturaleza de siempre. Él es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El levantado aquí se refiere a ser levantado en la cruz. Usted recuerda lo que Jesús trae, lo de la serpiente levantada en el desierto, ¿no? De ahí es que viene ese canto viejísimo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Así
Esta es la idea que trae el Señor Jesús, ¿no? Él es la gran respuesta de redención y es la única. No hay otra respuesta para el ser humano. Debiéramos nosotros empeñarnos también en que una gracia especial de Dios venga hasta nosotros para que seamos participadores de las cosas del cielo. Porque en nuestra predicación también traemos muchas cosas que son para la tierra y venidas de la palabra de Dios. Pero hay otras que son eminentemente del cielo. Esta, por ejemplo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y que una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Gracias a Dios que usted y yo ya encontramos una respuesta a esa condición en la que nos encontrábamos, no necesariamente siendo dañados, ¿verdad? Basta con ser seres humanos vivos para entender que pecadores somos hasta que Jesús nos redime. No sé si se había dado cuenta que después la Biblia no nos trata como pecadores, nos trata ya como redimidos. Es solamente pensando en seguir la nomenclatura de la palabra de Dios. Gracias a Dios hay muchas familias en el país que han generado sus emprendimientos. Y esto de aquí por causa de la necesidad y también porque algunos han perdido sus trabajos. Pero han venido los emprendimientos y a algunos les ha ido bastante bien. Gracias a Dios por ello. No tengamos envidia, más bien alabemos al Señor y también la sagacidad o la creatividad de algunos de ellos. Pero hay competencia también. Pidamos al Señor que los emprendimientos sean emprendimientos traídos desde su sabiduría y desde su pertinencia. Y que también haya sabiduría para la administración de estos recursos y para que les vaya bien. Padre, así hazlo. Jesús nos dijo que tú eres el Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso no pedimos solamente por los emprendimientos de hijos tuyos, sino también por los emprendimientos de toda persona. Y mayormente pensamos en nuestro país, asaltado por tantos reveses y golpeados económicamente. Muchos, Señor. Señor, pon una gracia especial en estas personas y que los emprendimientos sean emprendimientos honestos y que reciban, Señor, más allá de lo que piden o más allá de lo que esperan. Ayuda, Señor, y ayuda también a los que aún no han iniciado emprendimientos, pero los necesitan a que lo hagan. Y en esto, Señor, recordar que tú eres el primero a quien honrar, pero también hay personas, la familia sobre todo, pero también otros a los que se puede bendecir. Ayúdanos, Señor, a ir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos leyendo, ¿no? Verso 16, porque de tal manera nuestro texto, ¿no? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De tal manera amó Dios al mundo, tanto que dio a su único Hijo. Y nos recuerda, ¿no?, lo que dice ahí en Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Cuánto amor que ha mostrado aquí el Padre eterno. Y ¿no?,
el Hijo no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Pienso que esta debería ser la tónica dominante de las predicaciones que tienen carácter evangelizador. Es el hecho de que el Padre no envió al Hijo para que condene al mundo, porque hay mucha predicación de condenación que se lanza. Hay mucho que cree que tiene una pertinencia mayor que la pertinencia de la Escritura y lanzan sus propios pronunciamientos. Por ejemplo, acabo de leer hace poco el que un fulano muy conocido ha dicho, no sé si realmente él lo dijo o se aprovechan de su imagen, que es un evangelio pervertido aquel que se predica sin instar a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No sé qué entiende él con esa frase de Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios, pero decir que un evangelio es pervertido si no se predica la santidad, cuando se llama a las personas a convertirse, pues está fuera de tono y está fuera de contexto también dentro de la Escritura. Si no, diríamos Jesús entonces predicó un evangelio pervertido, Pedro también, porque no siempre se está hablando de la santidad. Qué hermoso entender que la santidad es para el redimido, que no es un paquete que viene junto, que me convierto e inmediatamente ya soy enteramente santificado, que Dios me santifica, sí, pero que yo voy a crecer en santidad, esto no es de inmediato. La misma Biblia nos va enseñando y nos va haciendo entender en el proceso de que la santidad es el camino, es el estilo de vida para el creyente, así establecido por Dios. Bueno, pero qué hermoso, no envió Dios a su Hijo a condenarnos, sino a salvarnos. Por eso, lejos esté de nosotros la predicación de la condenación. La condenación es esta: la luz, que es Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no lo recibieron, sino que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. El que es de la verdad, aquel que realmente encaja en ella, él viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y también la luz para que disipe las tinieblas que acaso estén todavía escalando como aves trepadoras en nuestra vida. Tenemos que impedir eso a toda costa, con la fuerza de la palabra y la fuerza de nuestro compromiso con ella y con el autor de la palabra, obviamente. Bueno, vamos a orar por nuestra Junta Nacional. Vamos a orar sobre todo por el presidente, el pastor David Mutre. Señor, tenemos por delante una Asamblea Nacional dentro de poco y pedimos de ti que tu sabiduría esté con la Junta Nacional. Sí, Señor, tu cobertura, tu protección. Algunos hemos estado con COVID, varios de los integrantes de la Junta. Gracias por tu mano que nos ha protegido, y también a nuestras esposas, a nuestros hijos. Gracias, tú eres bueno. Pero, Señor, junto con la guarda de Dios, pedimos ahora esa sabiduría que es necesaria. Se trata de ministrar, servir a tu pueblo, a la hermosa familia de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en el Ecuador. Danos la sabiduría necesaria y sobre todo a nuestro presidente, el pastor David Mutre, y tu protección para él, para su familia. Y concede, Señor, que la asamblea que vamos a tener sea una asamblea dirigida por tu Espíritu Santo. Y que nuestra respuesta del corazón de ninguna manera provenga de acaso intereses personales, sino el interés por tu iglesia y el interés por darte a ti el honor y la gloria. Verso 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discípulos entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, están hablando de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí viene la famosa frase de Juan acerca de Jesús: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El tema aquí es el bautismo. El bautismo no es un mero simbolismo como a veces se lo enseña. Y yo sé que usted no enseña así. Es solamente un simbolismo, solamente. Si es dispuesto por el Señor, no es un solamente. No es ninguna simpleza. Sí entendemos que el bautismo no es el que salva, es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero el bautismo, como se nos menciona en Romanos 6, en Colosenses 2, es una identificación plena con Cristo en su muerte y resurrección. Todo aquel que cree se bautiza y se identifica plenamente con Cristo. Entonces, hablan con Juan acerca del tema, discuten con él y hablan ahí acerca de ese Jesús que está también bautizando. Oh, es que lo que él está haciendo es porque le ha sido dado del cielo. Y es necesario que éste mengüe para que él crezca. Una lección grande. Hay una canción que todavía se escucha, ¿no? Y que habla también de que yo voy a menguar para que tú puedas crecer, se le dice al Señor. Realmente creo que la intención es buena, pero el sentido es equivocado. Porque si cantáramos así estaríamos diciendo: es que yo estoy por acá arriba, como Juan el Bautista a su altura. Pero como ya es el turno de liderazgo de Jesús, entonces yo voy a menguar. No, esto de menguar en Juan fue una elección de su corazón, que venía del entendimiento de que ya se cumplía su etapa. De hecho, él le dice: mi gozo ya está pleno, ya está completo. Ahora es el tiempo de que tome su lugar aquel de quien yo me convertí en su voz, la voz en el desierto, ¿no? Para anticipar, aquí viene aquel del que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Nuestra vida debe siempre cuidarse, compañeros amados, siempre cuidarse. Nuestra vida no es la que debe subir. Crecer hacia Cristo, pero el único a quien le pertenece gloria es nuestro Señor. Y no vengas con que ahora yo voy a menguar, porque no, jamás hemos estado como Juan el Bautista, ¿no? Pero Jesús, el Señor, es el que siempre está en el trono, y a quien siempre le demos nosotros honor y gloria junto con la gratitud, ¿no? Muy bien, aquí hay otra petición que tenemos que hacer. Que la población ecuatoriana experimente un encuentro real con Jesucristo. Que muchos en el país, Señor, muchos ecuatorianos y habitantes en nuestra nación tengan un encuentro real con Cristo como el Señor y el Redentor de sus vidas. Porque nuestro Señor nos dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, todos ellos. Y Señor, gracias, porque eso es lo que de ti hemos recibido. Pedimos entonces, Señor, que gracias a este encuentro contigo, bendito Jesús, hallen también la canción hermosa de la esperanza para esta vida y también para la que viene. Encuentren en ti, Señor, el dulce refugio para su alma, y que de ti les venga una maravillosa sanidad para sus cuerpos y para todo su ser. Encárgate del Ecuador. Bendito Señor Jesús. Y la última parte. El que de arriba viene
es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, Él es el celestial y vino a los terrenales para dar vida celestial. Me encanta esto, ¿no? Cuando usted lo sabe, cuando el Señor dice, he venido para que tengan vida, y habla de soy esa vida espiritual, la vida de arriba, que es más que la vida bios, la vida de acá, de la tierra. Como cuando el Señor habla también del amor, de su amor, agape, frente al amor filos, natural, humano. Esta vida es una vida especial, es la vida venida de Él. Vida eterna, pero también aquella que produce transformación en nuestra manera de ser y nuestra manera de hacer. Hasta nuestro hablar también experimenta ese cambio, ¿no? Esto de acá importa mucho. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aunque la salvación es venida de Dios y no es una producción nuestra, nosotros somos salvos dependiendo de nuestra respuesta. La gracia es la oferente. La gracia de Dios viene para ofrecer vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero nos toca a los seres humanos extender nuestro brazo de la fe para recibir esa gracia. El no hacerlo significa, dice aquí, rehusar. Y el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuánto hay que tenemos que anunciar? Y con sabiduría, con gracia. Porque si una persona sencillamente viene y repite una oración por miedo, no se ha convertido, usted lo sabe. Tiene que venir el arrepentimiento, sin olvidar que la Biblia dice que es la benignidad de Dios la que nos guía hacia el arrepentimiento. No su ira, es su benignidad la que nos guía hacia el arrepentimiento. Bendita la palabra de Dios. Y aquí la última petición. Hay contribuciones que se hacen llegar a los sectores públicos o contribuciones económicas para salud, para educación. Fíjense ahora también contribuciones que se está enviando por causa de lo fresco, ¿no? Sucedido ahí en La Gasca, en Quito, lastimosamente en otros sectores, también en Balao. Usted lo sabe. Bueno, vamos a orar para que esas contribuciones que llegan al sector público sean bien administradas y con sabiduría, con equidad. Padre, hazlo así. Qué bueno que hay corazones sensibles que entienden que $1 es una contribución junto a tantos otros que llegan. Y venimos a decirte, Señor, gracias por concedernos la oportunidad de contribuir y de colaborar con nuestros hermanos en necesidad. Pero hay dinero que llega a estas entidades y queremos suplicar de ti, Señor, que intervengas, Señor, para que estos dineros y todo cuanto llegue sea administrado con equidad. Padre, muchas cosas durante el terremoto del 2016 se quedaron almacenadas o fueron entregadas con etiquetas políticas en lugar de la etiqueta del corazón solidario de los ecuatorianos. Señor, pedimos que evites que este gobierno haga algo parecido. Y más bien, Señor, alienta la conciencia de las personas en autoridad para determinar una distribución equitativa o
o justa, Señor, para los que están en más necesidad, según los casos y en los distintos lugares. También aprovechamos para pedirte que hagas entender a los gobernantes la gran necesidad de ser previsores ante la realidad de un mundo que decae y decae en su ambiente, y que nosotros no somos la excepción, porque el Ecuador no está fuera del mundo. Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestro gobierno a ser previsor. Todavía tiene tiempo, Señor, en lo que falta de su mandato. Dale sabiduría al presidente, a los ministros, a toda la gente que está trabajando junto a ellos, a los entendidos. Hazles entender que se trata de la vida y que esto debe ser previsto y no decir que pertenece sencillamente a extraordinarios comportamientos de la naturaleza que no se puede anticipar. Oh Dios, protege al Ecuador, protégenos, Señor. Y gracias por tu palabra que hemos considerado en este día, maravillosa, hermosa. Sigue nutriéndonos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con tu voz que traes hasta nosotros para guiarnos. Y sigue bendiciendo a tu pueblo, a tus siervos y siervas, Señor, a tus ministros que están aquí en este chat, Padre, y que aún bendición insospechada, y que viene el Dios generoso que nos ama tanto, lleguemos a experimentar para cuidado, para paz, para calma nuestra y de nuestros familiares, pero también para regocijo y para hacer grandes cosas. Bendito Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te honramos a ti, te damos a ti el honor y la gloria que te pertenecen. En nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Amén. Y amén. Un abrazo grande a todos.